Era una tarde de primavera inusualmente fresca en Mary Mead, de esas que hacían que hasta los setos parecieran recién peinados y que las casas iluminadas por las farolas respiraran al unísono. El tren de las 6:10 desde Paddington llevaba 5 minutos de retraso, lo que en un pueblo como este era casi un escándalo. La señorita Jane Marple, recién llegada de una breve estancia en Londres, donde había visitado a un primo segundo que se recuperaba de una operación menor, y había tomado el té con la viuda de un antiguo compañero de colegio. Se había acomodado en su sillón de chintz, con estampado de rosas, cerca de la ventana de su salón. Observaba el retraso del tren con la misma curiosidad despreocupada que aplicaba a todo. Desde el tiempo hasta los rumores sobre compromisos son por costumbre, miró hacia la estación, apenas visible entre los setos. El tren entró por fin, resoplando, exhalando una columna de vapor que atrapó los últimos destellos de luz dorada. Podía ver las siluetas borrosas de los pasajeros que descendían, en su mayoría viajeros o viajeros de fin de semana de Londres. Pero había una figura que le llamó la atención: a una mujer alta y despampanante, con un abrigo gris paloma. Permanecía inmóvil en el andén. No parecía encontrarse con nadie. Tampoco se dirigía al pueblo con prisa como las demás. Simplemente se quedó quieta mientras el tren se alejaba tras ella, dejando el andén curiosamente silencioso en su ausencia. La señorita Marple parpadeó una vez y luego volvió a su labor de punto. Un nuevo patrón, esta vez de encaje más complejo. La figura de la estación le había recordado vagamente a alguien. ¿Pero a quién? La respuesta llegaría mucho antes de lo esperado. A la mañana siguiente, St. Mary Mead estaba lleno de actividad. La Ezra, quien dirigía la oficina de correos y siempre afirmaba enterarse de las noticias antes de que fueran noticia, había declarado a un pequeño grupo de compradores que algo extraño y absolutamente desagradable había sucedido durante la noche. Esta declaración, pronunciada en un susurro dramático mientras pesaba un paquete de frascos de chutney, fue más efectiva que cualquier titular. ¿La encontraron? Sí. Justo en el cruce, boca abajo en la cuneta. Más muerta que un tronco, dijo la señora Biddle, con una extraña mezcla de reverencia y deleite. ¿Quién?, preguntó la joven Emily Price, sin aliento por la anticipación. Neidi Duacqui, un desconocido. Creen que llegó en tren. Aún tenía el billete en el bolsillo del abrigo. A la hora del almuerzo, todo el pueblo se enteró. Una mujer desconocida, elegante, posiblemente de Londres, había sido encontrada muerta justo a las puertas de la estación. El agente, el joven Tommy Pike, había acordonado la zona y llamado al inspector del condado. Pero nadie sabía muy bien qué hacer. Nian Rasguco, dijo el señor Tulliver, el lechero jubilado, en voz baja en el jabalí azul. Pero sus ojos dicen que estaban muy abiertos, como si hubiera visto algo terrible. Algunos hablaban de veneno, otros susurraban sobre asuntos secretos y coches indistintivos que salían del carril de la estación Anne. Y mientras la especulación se espesaba como la niebla sobre un pantano, la señorita Marple desayunó tranquilamente huevos cocidos con soldados, escuchando la radio mientras alimentaba a su canario. Wren no hizo ningún comentario inmediato al respecto, pero sí dejó de tejer durante una hora entera esa tarde. Algo realmente raro era el inspector Cray, quien llegó de Match Benham poco después de las 3. Un hombre de mandíbula cuadrada y ojos como grava mojada. Tenía fama de manejar las muertes rurales con mano eficiente. Aunque poco imaginativa, Anne examinó el cuerpo, consultó los registros del tren y mantuvo una breve reunión con el jefe de estación. Anne me llamó Margaret Calthorpe, les dijo más tarde a los aldeanos. Dirección en Kensington. Se le encontró el billete. Llegó anoche en el tren de las 6:10. ¿Cómo murió?, preguntó la señora Biddle, intentando parecer escandalizada y complacida a la vez.
No lo decimos, respondió Cray. Todavía no, naturalmente. Esto solo añadió más leña al fuego, Han. Pero para la señorita Marple, el nombre despertó un destello de reconocimiento en Margarita Calthorpe. Sí, ella había leído ese nombre una vez en los tiempos hace ya unos años, un pequeño artículo, una columna de sociedad, algo sobre la sobrina de la viuda de un baronet. Un escándalo discreto, quizá, pero apenas un susurro. Y ahora la mujer había muerto justo más allá de la valla del jardín de la señorita Marple. Esa noche, mientras el alguacil paseaba por el sendero de la estación y las luces del pueblo se apagaban una a una, la señorita Marple estaba sentada de nuevo en su salón. Su labor de punto permanecía intacta sobre la mesa junto a ella. Irene dormitaba plácidamente en su jaula. Tenía un solo trozo de papel en el regazo en una página que había arrancado de una vieja revista de jardinería meses antes, con la intención de forrar el fondo de una maceta. En ella, en letra pequeña, había un anuncio de compromiso, cancelado hacía tiempo, y debajo el nombre de una tal Margaret Calthorpe, quien había residido en Sussex y acababa de regresar de Sudáfrica. Una mujer que ya no está en casa, murmuró la señorita Marple para sí misma. Y sin embargo, ¿por qué elegir venir aquí? ¿Y por qué el último tren? Cogió el teléfono, giró el dial lentamente, y cuando contestó, dijo Dali: «Querida, sé que es tarde, pero ¿tienes una copia de Nobleza de Dabret? Aún por aquí. Tengo una curiosidad bastante peculiar sobre la familia de Sir Anthony Welbery, porque la señorita Marple sabía algo que los demás no sabían. Una persona no toma el último tren hacia un pueblo a menos que esté huyendo de algo, o hacia algo, Anne, y a menudo así es como comienza el asesinato». Al mediodía de la mañana siguiente, Mary Mead había entrado en un estado de frenesí digno. No era el tipo de frenesí que implicaba gritos, persecuciones, ni ninguna forma de exhibición vulgar. No, el frenesí aquí era del tipo que se asomaba a la tetera y al porche, el que se instalaba tras las cortinas de encaje y resonaba en voz baja sobre bollitos de jengibre. Toda casa respetable tenía algo que decir sobre la difunta de la estación, y ninguna se conformaba con no ser la primera en decirlo. «Tenía aspecto de viuda», murmuró la señora Price en la frutería. «Pero claro, con las londinenses nunca se sabe. Una institutriz, más bien», respondió el señor Sims, quien se había tomado la libertad de estar de pie frente a la oficina de correos casi toda la mañana, ofreciendo teorías a cualquiera que quisiera escuchar. «Tranquila, como Dios manda. Esa clase de mujer siempre parece tener secretos. O amantes». «Oí que preguntó por la vicaría antes de morir», dijo uno de los gemelos Finchley y Eneady. Recordaba cuál, con aire de seguridad escandalizada. «Si aún tenían huéspedes». «Escuché que nunca llegó a la vicaría», dijo el joven Freddie Ellis, quien había comenzado a pasar mucho más tiempo cerca de la estación de lo que justificaba su asistencia a la escuela. «Ninguno de ustedes sabe nada», declaró la señora Bidley, rodeada de dos sobres y con aire de autoridad. «El vecino de mi hermana trabaja para el doctor Castle y dice que la autopsia no reveló ninguna lesión a ningún hematoma. No se ha detectado ningún veneno. Entonces, ¿cómo murió?», preguntó la señora Featherstone desde detrás del contenedor de lechuga. La señora Biddle se inclinó y bajó la voz. «Anne estaba muerta de miedo». «¿Creen que murió?» Se produjo un jadeo colectivo más allá del lado oeste del pueblo. En la antigua vicaría la conversación era considerablemente más tranquila, pero no menos curiosa. Al el reverendo Clemency, un hombre amable y atento, aficionado a los crucigramas y a las zapatillas de tweed, desayunó con su esposa Margaret. La tostada matutina del vicario permaneció intacta. «¿Sabemos si tenía intención de venir aquí?», preguntó, promoviendo el té sin mucho entusiasmo. «¿Esa es Margaret Calthorpe?», dijo
¿Qué pidió la vicaría? ¿Eso fue lo que vio Dora? Cian, al parecer, estaba hablando con el portero. Le preguntó si la vicaría seguía en uso pero no dijo por qué. Y Dora, por supuesto, no pudo evitar seguirla. Anne Margaret Clemency dejó su taza y frunció el ceño. Subió por el sendero hacia la iglesia. Luego desapareció. El vicario suspiró. Es todo muy desagradable. Espero que no haya sido una confesión. Anne, su esposa, le dirigió una mirada penetrante. Si lo fue, Arthur, entonces es demasiado tarde para preocuparse por absolver a alguien. Ahora, mientras tanto, la señorita Marple había decidido caminar hasta la biblioteca. Ella afirmó que necesitaba una nueva copia de Cranford, aunque su propia columna vertebral apenas se había roto. Lo que realmente necesitaba era movimiento, en una oportunidad para recorrer los callejones y senderos de Mary Mead, para ser vista o pasar desapercibida, y escucharan, porque la señorita Marple comprendió que en los pueblos los chismes se movían, como la hidra de heridos, arrastrándose, remodelando silenciosamente los viejos muros, y a veces era lo que no era. Dijo que eso era lo que más importaba. Anne, en la biblioteca, encontró Coronel Easterbrook entero en la sección de historia local, enterrado en una copia de las gloriosas batallas de Inglaterra. Él levantó la vista cuando ella entró y asintió respetuosamente. Señorita Marple, dijo, ¿viene a leer sobre guerras o mujeres? Ella sonrió. El que esté causando más estragos. Coronel Anel se rió entre dientes y dejó el libro. ¡Qué asunto tan terrible este asesinato! O lo que fuera. Pobre mujer, completamente sola. ¿Crees que la asesinaron?, preguntó la señorita Marple con ligereza, eligiendo un libro del estante que estaba a su lado. Bueno, ¿qué otra cosa podría ser? Bajó la voz. Mi querida esposa tiene cree que fue un suicidio, provocado por un desamor. Al parecer tenía el aspecto de una romántica. Ya sabes de qué tipo, demacrada, andigna, trágica. La señorita Marple la sintió. Levemente, he descubierto que las personas que mueren dramáticamente rara vez son quienes han tenido vidas dramáticas. Son las personas silenciosas las que deben preocuparse. El coronel Easterbrook se rió. Me atrevo a decir que tienes razón. Pero el tono de la señorita Marple, bajo su ligereza, había cambiado ligeramente, porque había algo silenciosamente dramático en una mujer que descendía del último tren hacia un pueblo dormido. La vicaría y moría en la oscuridad a la última hora de la tarde. El inspector Gray hizo una segunda aparición. Esta vez no fue directamente al lugar del hallazgo del cuerpo, sino que se detuvo en el casa de huéspedes Bayleaf, donde por error se había entregado el bolso de mano de la señorita Calthorpe. La casera, la señora Penélope Harcourt, estaba muy angustiada por la idea de que un cuerpo estuviera relacionado, aunque fuera indirectamente, con su registro de huéspedes. Nunca llegó, insistió la señora Harcourt. La habitación 6 estaba lista, con sábanas limpias y todo. Incluso pusimos las galletas de mantequilla, pero no vino. El inspector asintió. Y nadie preguntó por ella, ni intentó reclamar la habitación, ni un alma. Craig, el libro de visitas, estaba impecable, escrito con tinta de araña 5 entradas, ninguno de ellos. Margaret Calthorpe, de vuelta a casa. La señorita Marple se sirvió una taza de té y releyó el pequeño aviso que había encontrado en los tiempos, una pieza de hace 3 años, apenas un susurro de información, pero incluía 2 cosas que le resultaron cada vez más relevantes. Margaret Calthorpe había estado comprometida con un hombre llamado Benedicto Welbery, el hijo menor de Sir Anthony Welbery, y ese compromiso se había roto repentinamente y sin motivo 2 semanas antes de la boda. La señorita Marple recordaba el caso vagamente. Había indicios de algo inapropiado, un lío empresarial, una reubicación
pero luego se desvaneció de la memoria social. Hasta ahora, Margaret Calthorpe estaba muerta, y alguien había querido que ella muriera en silencio, sin interrupciones. Pero la señorita Marple había vivido en St. Mary Mead el tiempo suficiente para saberlo. Nada permanece en silencio durante mucho tiempo. Al día siguiente del hallazgo del cadáver, el inspector Cray convocó su primera ronda de entrevistas formales en una oficina improvisada en la trastienda del ayuntamiento. La habitación estaba fría, su única ventana estaba perpetuamente empañada y el único calefactor eléctrico zumbaba con un suave zumbido como una avispa indignada. Cray, abrigado con su abrigo y ligeramente molesto por la falta de progreso, había empezado a sentir cierta antipatía por St. Mary Mead. Era, en su opinión, un pueblo demasiado ordenado, como una casa cuyos pisos habían sido barridos demasiado a menudo, en un intento de ocultar lo que alguna vez los había manchado la causa oficial de la muerte. Según las primeras notas del forense, fue paro cardíaco agudo de origen indeterminado. No presentaba hematomas, no presentaba lesiones visibles, no se observaba ninguna sustancia extraña en el torrente sanguíneo. La mujer se desplomó y falleció a los pocos minutos de salir de la comisaría, y sin embargo, nada en su cuerpo delataba el motivo lo cual, por supuesto, lo hizo aún más sospechoso, especialmente porque el billete de tren que llevaba en el bolsillo del abrigo estaba cuidadosamente doblado, demasiado cuidadosamente para alguien en apuros. Mientras tanto, la señorita Marple había pasado la mañana arreglando tulipanes, esta actividad totalmente ajena al asesinato, y sin embargo profundamente meditativa. Le dio la oportunidad de procesar lo que había aprendido. Por supuesto, no había asistido a las entrevistas formales, no la habían invitado. Pero, por pura casualidad, se había topado con un joven Tommy Pike, el alguacil del pueblo, afuera de la panadería. «Mi tía tiene la presión alta», dijo Tommy, en respuesta al comentario completamente inocente de la señorita Marple sobre el clima. «Lo curioso es que el médico dice que es estrés, pero no ha salido de casa en 3 semanas. Solo es la radio y teje esos chales horribles. A menudo he pensado», respondió la señorita Marple, ajustándose la bufanda para protegerse de la brisa, «que el cuerpo puede sufrir terriblemente por cosas que uno no puede hacer». Piensa, están enteramente en la mente en Tommy, sin saber qué pensar al respecto. Asintió cortésmente y dijo que tenía que irse. A la señorita Marple sonrió y continuó. Hacia la frutería. Había aprendido 2 cosas de esa conversación. 1. Las autoridades todavía estaban confundidas por la muerte. 2. Nadie había preguntado todavía por qué Margaret Calthorpe había llegado a St. Mary Mead en primer lugar en ese mismo momento. Inspector Cray estaba sentado frente a reverendo Clemencia, cuaderno abierto. «¿El fallecido tuvo algún contacto previo con usted?» «Prig». Cray, con el bolígrafo en la mano, el vicario meneó la cabeza. «Ninguno. No sabía que venía, pero mi esposa cree que preguntó por la vicaría al llegar». «¿Sabía su nombre antes de ayer?» El reverendo vaciló. «Yo no lo hice, aunque confieso que el nombre me resulta familiar». «No sé por qué». Cray entrecerró los ojos. «¿Mantienen un libro de visitas para los visitantes de la iglesia?» «Sí, sí. Aunque solo quienes asisten a los servicios dominicales suelen firmarlo». Cray tomó nota. «¿Habría tenido alguna razón para acudir a ti?» «Espiritualmente me refiero, Puede que sí, es posible. Pero si buscaba la absolución, me temo que no llegó a tiempo a la puerta correcta». Cray dejó eso pendiente y luego preguntó: «¿Tenía algún enemigo que usted sepa en la parroquia?» El reverendo parecía genuinamente sorprendido. «Inspector, ella era una desconocida». Cray simplemente asintió y pasó al siguiente nombre en otra parte. «La señorita Marple estaba de visita, señora Bantry.
su querida amiga, y una de las pocas mujeres del pueblo que sabía exactamente cómo organizar una sesión de chismes improvisada, sin parecer nunca entrometida, se sentaron en el salón de Gossington Hall, con la chimenea encendida y un plato de galletas de almendras en el aparador. «¿Te das cuenta?», dijo la señora Bantry, mordisqueando uno con delicadeza, «de que medio pueblo cree que huía de un hombre?» «Es muy probable», dijo la señorita Marple, «pero mucho más importante es cuál hombre por que ella eligió correr aquí». La señora Bantry la dio la cabeza. «¿Y cree que conocía a alguien en Mary Mead?» «Claro que sí. Uno no se sube al último tren a un pueblo como el nuestro sin un destino en mente, o sin alguien esperando. Pero nadie estaba esperando». «Exactamente», dijo la señorita Marple y bebió un sorbo de té. «La señora Bantry parpadeó. No entiendo. Ella creí que alguien estaría esperando, y no lo estaban esa noche». Después de cenar, la señorita Marple dio un paseo por la estación. El andén estaba tranquilo, la taquilla cerrada. El maletero, un hombre mayor llamado señor Lally, ajustaba el cartel de tiza que indicaba los horarios de llegada de los trenes de la mañana. La señorita Marple se acercó a él suavemente. «¿Estaba usted trabajando la noche que llegó la señorita Calthorpe?» Él levantó la vista, sacándose la tiza de los dedos. «Sí, me pareció raro. Si Anessa no llevaba equipaje, solo un bolsito, y no fue a los taxis. Me preguntó si la vicaría seguía donde estaba, y luego empezó a caminar por el sendero. Pero luego se detuvo. Interrumpido, el señor Lally asintió, junto a la vieja cabina telefónica. Parecía que había visto algo. ¿O a alguien? ¿Viste lo que era?». Negó con la cabeza. «Demasiado oscuro». Pero se quedó paralizada un instante. Luego se marchó. «Rápido, Anne». La señorita Marple se quedó en silencio un momento, y hacia donde mira la cabina telefónica, camino secundario. Conduce a la iglesia y a la casa de huéspedes, Bayleaf. La señorita Marple le dio las gracias. Mientras caminaba hacia su casa, su mente repasaba las capas del breve tiempo que la mujer había pasado en el pueblo. En una pregunta flotaba como la escarcha en el aire. ¿Qué había visto en ese momento? ¿Que Holmes había cambiado todo? Esa noche, en su tranquilo salón, la señorita Marple estaba sentada con su labor de punto en el regazo. Aunque sus dedos no se movían en ningún momento, Anne Margaret Calthorpe había llegado a Mary Mead, esperando algo, refugio. Quizás no confrontación. Había llegado sola, en silencio. Y había muerto en silencio, no por licio, no del vanino, pero de algo mucho más sutil, en miedo. Ahí, la señorita Marple sabía que el miedo siempre tenía un origen. A finales de la semana, el inspector Cray había formulado lo que creía que era una teoría viable, que compartió a regañadientes con el sargento Woody, de manera menos formal con el coronel Easterbrook, quien lo había invitado a tomar el té con el pretexto de una cooperación pública. «Siempre es lo mismo», murmuró Cray, sosteniendo una robusta taza de Earl Grey con ambas manos. «Todos dicen no conocerla, pero la muerta acaba aquí, en su regazo. Margaret Calthorpe no se cayó de un tren por accidente. Vino con un propósito, y creo saber a quién vino a ver. El coronel». Easterbrook se inclinó hacia adelante, con todo el tacto de un hombre que alguna vez había comandado batallones. «Bueno, hombre, no puedes dejarlo así». Anne Cray dejó la taza con un ruido sordo. «Anne Benedict Welbery». El nombre quedó flotando en el aire, como una melodía olvidada. El nombre Welbery no era desconocido en St. Mary Mead. Benedicto Welbery, antaño el encantador pero irresponsable hijo menor de Sir Anthony Welbery, de Welbery Chase,
había causado un escándalo discreto en su juventud. Había tenido juegos de azar, deudas y un breve compromiso con una londinense, roto abruptamente en circunstancias misteriosas. Después de eso, aparentemente desapareció de los círculos sociales, solo para resurgir hace 5 años en el pueblo como el modesto y afable señor Ben Wilkinson, profesor de piano e inquilino de la casa parroquial. No había pasado desapercibido. En su momento, aunque pocos le habían dado mucha importancia, la gente venía a Merry Mead a desaparecer constantemente. Mientras pagaran el alquiler y cortaran el césped, nadie hacía preguntas excepto, por supuesto, la señorita Marple. La noticia de la posible participación de Benedict Welbery se difundió rápidamente. Aunque oficialmente no se había confirmado nada en casa de huéspedes, Bailey Finn formó de una repentina disminución de las consultas. La señora Biddle dejó abierta accidentalmente la puerta de la oficina de correos para captar chismes, y se podía ver a los gemelos Finchley merodeando cerca del camino de las cabañas, fingiendo recoger flores para los arreglos de la iglesia, mientras tanto Ben Wilkinson él mismo se mantuvo fiel a su rutina. Casi de manera notoria, Ann continuó dando clases particulares de piano a la sobrina del vicario 3 veces por semana. Iba a buscar leche a la lechería. Saludaba a los transeúntes con una sonrisa tranquila y torpe, pero si sus pasos siempre habían sido suaves, ahora parecían calculados. Ann, la señorita Marple, observaba todo esto desde lejos, sin hablar casi nunca de ello, pero, recogiendo información en silencio. En el sábado por la mañana, hizo una visita completamente normal a señora Haydock, la esposa del médico del pueblo, con el pretexto de pedir prestado un libro sobre rododendros a la señora Haddock, una mujer enérgica y apasionada por la verdad y el tenis. ¿No decepcionó Ben Wilkinson?, dijo, entregándole a la señorita Marple una galleta junto con el libro. No me sorprendería en absoluto. Hay algo demasiado elegante en ese hombre, demasiado calado. Y no soy de las que hablan mal, pero la forma en que evita mirar a la gente a los ojos no es natural. Algunas personas, murmuró la señorita Marple, evitan el contacto visual porque les han enseñado a esconderse. Otras, porque han visto demasiado. Ojalá, señora Haydock, parpadeó. Bueno, sea lo que sea, ese hombre trama algo. Mi esposo dice que no ha venido a una revisión en 3 años, y eso no es normal para un hombre de su edad, sobre todo con esa tos. A la señorita Marple sonrió cortésmente y se despidió poco después. No era de las que se apresuraban a juzgar, sobre todo cuando el juicio se apresuraba tanto. En el salón del pueblo, el inspector Cree se reunió con Ben Wilkinson en privado. A la entrevista, según la mayoría, fue civilizada. Cree le preguntó sobre su pasado. Ben admitió, tras una breve resistencia, que antes se conocía como Benedict Welbery, que se había cambiado el nombre para evitar la vergüenza de su compromiso roto y sus deudas, que había reconstruido su vida discreta y legalmente, sin más incidentes. No tenía motivos para volver a ver a Margaret Calthorpe, dijo en voz baja. Nuestra despedida fue dolorosa, sí, pero mutua. Ella lo comprendió. Yo no era un buen hombre en aquel entonces. Sin embargo, dijo Cree, entrecerrando los ojos, tomó un tren desde Londres hasta este pueblo. Llegó de noche por la vicaría y la encontraron muerta menos de 1 hora después. Ben no dijo nada. Cree se reclinó. ¿No fuiste a la estación? No, ¿no la encontraste en el camino? No, ¿y no la mataste? No, dijo Ben, con su voz casi en un susurro. Empero, la señorita Marple, que observaba desde el otro lado del césped cómo se abría la puerta del salón del pueblo, y Ben emergía con los hombros encorvados, sabía una cosa con certeza. Esa no era la cara de un asesino. Era el rostro de un hombre que había esperado ser acusado a más tarde esa noche. La señorita Marple invitó Dolly Van Tripper a el té. Siempre he creído, dijo la señorita Marple,
mientras se servía un aromático Darjeeling, que en los pueblos la gente se alegra más cuando se encuentra a un sospechoso, sobre todo si se trata de alguien de quien ya sospechaban. «¿Pero no crees que lo haya hecho él?», dijo Daly. «Creo que oculta algo, pero en realidad todo el mundo también. La pregunta es si lo que oculta es relevante». La señorita Marple hizo una pausa y añadió: «Margaret Calthorpe llegó sin maleta, solo con un bolso. Y llevaba guantes, unos guantes bastante finos además, forrados de cachemira. No es algo que uno use si espera huir en desgracia o desesperación». Daly frunció el ceño. «¿Crees que vino con confianza?» «Creo que vino con intención. Vino a confrontar a alguien. ¿Y no era Ben?» La señorita Marple no respondió al principio. Luego dijo Anne: «Daly, ¿alguna vez has conocido a alguien que haya viajado al foso de los leones para conciliar con el león?» «No», dijo Daly lentamente. «Solo para dejarlo a la señorita». Marple asintió una vez. Exactamente. Al anochecer, la señorita Marple volvió a estar junto a su ventana, mirando como el tren de las 6:10, procedente de Paddington, entraba a toda velocidad, con sus luces brillando como luciérnagas en la creciente oscuridad. Observó cómo descendían los pasajeros, menos ahora que en verano. En su mayoría viajeros y algún que otro visitante ámpero. Una figura la hizo parpadear en una mujer con un abrigo color ciruela, elegante, de unos 40 y tantos. «No es precisamente de aquí». Ella observó cómo la mujer subía a la plataforma, se detenía y luego se giraba hacia el camino de la iglesia. A la señorita Marple dejó su labor y se levantó porque, según su experiencia, la gente rara vez llegaba a este Merrymead por accidente y nunca vinieron solos. La mañana siguiente amaneció en este Merrymead, con una ligera neblina y un tenue aroma a lilas empapadas de rocío. Era el tipo de mañana que incitaba a creer que todo estaba en paz en el mundo, a menos, claro, que uno viviera en un pueblo donde una mujer había muerto misteriosamente 3 noches antes. Oficina de correos de la señora Videla. Conversación ya había pasado del pasado de Benedict Welbery a la llegada de otra extraña. ¿Cómo describió a la mujer del abrigo color ciruela que había bajado del tren la noche anterior? «Algo está pasando». «Lo sé», le dijo al señor Sims, que había venido a buscar una copia de él. Telégrafo. Esa chica tenía la esencia de Londres por todas partes, en buena sastrería, y una expresión de disgusto que parecía indicar que se había tragado sus propios secretos. El señor Sims emitió un gruñido apreciativo. «No es de aquí», coincidió. «Lo que supone 2 en una semana. Nunca es buena señal. No desde el clérigo desaparecido en 1948, dijo con tono sombrío, lo que ninguno de ellos se dio cuenta, ni tampoco el inspector Cray. De hecho, fue que la mujer en cuestión no había llegado por casualidad a la señorita Marple. La había visto llegar y había notado la vacilación en la plataforma, la forma en que la mujer había bajado con confianza, pero se detuvo antes de tomar el camino hacia la iglesia. Y no fue así de Ben Wilkinson Cabaña por la que pasó Anne. Fue la consulta del doctor Castle. Esa misma tarde, la señorita Marple hizo una visita a la esposa del médico, con el pretexto de devolverle una lata de galletas de limón. «Llegas justo a tiempo para el café», dijo en castillo de Agnes, que siempre estaba 2 pasos por delante de la hospitalidad y 2 grados por detrás de la calidez real. Se instalaron en la sala soleada, donde las rosas del papel tapiz habían comenzado a desvanecerse, pero los sillones aún estaban perfectamente mullidos. «¡Qué semana tan ocupada!», dijo Agnes con tono significativo. «Roger apenas ha llegado a casa. Supongo que la policía es bastante meticulosa», dijo la señorita Marple con suavidad. «¿Han descartado causas naturales?». Inés dijo: «Sabes que Roger no puede decir mucho, pero entre tú y yo, nada malo,
Nathan tenía el corazón fuerte y los pulmones despejados. Dijo que fue como si se hubiera parado, como si su cuerpo se hubiera rendido, no por una enfermedad, sino por algo más. ¿Conmoción, quizás?, preguntó la señorita Marplan. Posiblemente. Pero no entró en pánico. No había señales de huida ni de colapso en solo. Muerte sabita. La señorita Marple removió su café. ¿Sabes quién era esa mujer que llegó anoche? Agnes parpadeó. ¿La viste también? La señorita Marple asintió. Pasó directamente por delante de la consulta. Miró hacia la ventana y siguió caminando. Agnes dudó en bueno ahora que lo mencionas. Vino esta mañana. Pidió hablar con Roger. Estaba fuera. Así que dejó una tarjeta. No me dio su nombre. Iba a decírselo cuando volviera. Ya veo, dijo la señorita Marple, como si la información no fuera la más significativa que había escuchado en todo el día, ni así fue. Porque esta extraña, quienquiera que fuese, sabía dónde encontrar al doctor Casol. Y Margaret Calthorpe, según el pueblo, no lo había hecho. La señorita Marple salió de la casa con paso lento y mesurado. No se volvió a mirar la ventana del consultorio, pero sí observó el seto, cuidadosamente podado, y el sendero ligeramente desgastado cerca de la puerta en esa noche. Abrió un cajón de su sala de estar y sacó el radio Time esquertando con el aviso de compromiso de Margaret Calthorpe, y lo colocó junto a una postal que había recibido de su difunta prima Clara. Una vez casada con un abogado en Kensington, la letra era fluida, elegante, un poco anticuada, y lo mismo ocurrió con la escritura en el reverso del billete de tren encontrado en el bolsillo de Margaret. El inspector Cray lo había descartado como una nota de una mujer para sí misma, un garabato que decía: «An pregunte, ¿en la vicaría o en la consulta?». Con discreción, la señorita Marple no había pensado más en ello. Hasta ahora, la mañana siguiente, la señorita Marple hizo una breve parada en la vicaría. El reverendo Clemencia la recibió con su habitual aunque sus ojos estaban ensombrecidos por la tensión. «Debo confesar», dijo, ofreciéndole una galeta digestiva, «que me siento terriblemente inútil en todo esto». «Si vino a buscar ayuda, no la encontró, no lo sabías», dijo la señorita Marple amablemente. «Pero me pregunto, ¿conservas registros antiguos? Libros de visitas, quizá, actas de las consultas realizadas». El vicario parecía un poco desconcertado. «Sí, aunque no entiendo cómo». «¿Te importaría?» «Sí». «¿Echo un vistazo rápido?» Trajo un pequeño volumen verde con entradas pulcramente fechadas. La señorita Marple los hojeó con dedos diestros. Allí, en una página fechada 3 meses antes, ella lo vio en Margaret C. Solicitó el contacto del doctor Eran Castle. Dijo que era urgente. Paró, no médico, no dejó ninguna dirección. Prometió devolverlo a ella. Tocó la página una vez y cerró el libro con un pequeño asentimiento. «Gracias, reverendo. Esto me ha sido de gran ayuda». Y así fue. Porque Margaret Calthorpe tenía estado en contacto con alguien del pueblo. Ella no había venido sin avisar. Ella había venido con un propósito, pero alguien no quiso que su visita quedara registrada en esa tarde. La señorita Marple visitó la comisaría. Traía consigo un paquete de bollos de pasas recién horneados, oficialmente para el sargento, aunque se sabía que tenían una forma de entrar en la oficina del inspector Cray. Mientras entregaba el paquete, preguntó suavemente: «Creo que el fallecido llevaba guantes». Cray, preocupado por un montón de informes inútiles, agitó una mano ansí. «Unos guantes finos, un par forrados de cachemira. Los encontré en el bolsillo de su abrigo». Gris pálido, la señorita Marple inclinó la cabeza. «¿Ambos guantes?» Cray levantó la vista. «¿Qué quieres decir?» «Bueno», dijo con ligereza, «a las mujeres les da un rollo perder los guantes. Solo pregunto porque me di cuenta en el andén la noche que llegó. Llevaba la mano izquierda descubierta. La derecha sostenía su bolso. Recuerdo el anillo que llevaba de ópalo
y perlas. Muy inusual. Cray parpadeó. Revisaré el inventario, murmuró la señorita Marple. Sonrió dulcemente. Alt. Llegó un mensaje del funcionario forense en solo un guante habían sido recuperados del cuerpo Ann, y había sido el guante derecho. Esa noche, la señorita Marple estaba sentada junto al fuego, con su tejido intacto otra vez. Una mujer aún tren tarde en la noche, sosteniendo un bolso en una mano enguantada y una mano desnuda que muestra un anillo distintivo en cuando encuentran su cuerpo. El anillo ya no está, y el otro guante está en el bolsillo de su abrigo. Alguien la había conocido. Alguien había tomado algo. Y alguien había colocado el guante. Pero lo habían hecho con demasiada pulcritud. Why la pulcritud? Como bien sabía, la señorita Marple era la clave más importante de todas Ann, porque los crímenes reales rara vez son limpios. Para el lunes, Mary Mead había empezado a tomar un aire un poco agitado, como si el propio pueblo estuviera ocultando algo. Las tiendas abrieron como de costumbre. El correo se entregó a tiempo e incluso el sermón del vicario del domingo anterior sobre el tema de la verdad y su inoportuno momento se había pronunciado sin escándalo, pero debajo de la superficie la conversación era tensa y las miradas parecían demasiado cautelosas. Los periódicos londinenses habían empezado a husmear, enviando a un reportero con un abrigo arrugado a hacer preguntas improvisadas fuera de la estación. Fue rápidamente rechazado por la señora Bidle, quien se consideraba la única autoridad en historias que valían la pena publicar. Al pueblo no le gustaba el asesinato, no le gustaban en absoluto los asesinatos que persistían sin resolver ni contener a ni Margaret Calthorpe, que estaba muerto. Había resultado sorprendentemente difícil enterrarle el inspector Cray. Por su parte, se mantuvo concentrado en Ben Wilkinson. A pesar de la cautelosa insinuación de la señorita Marple sobre el guante perdido, Cray aún no se había desviado del sospechoso elegido. Su agente, Tommy Pike, había buscado diligentemente el área cerca del camino de la iglesia, nuevamente en busca de señales de un guante, anillo o cualquier otro elemento desechado, pero no apareció nada para Cray. Eso solo reforzó su creencia. Debió de quitarse el anillo ella misma, le dijo al sargento Wood. Decidió cancelar lo que fuera que había venido a hacer. Murió del shock antes de poder decir una palabra. Es bastante conveniente, ¿no? Respondió Wood. Cray no respondió. Mientras tanto, señorita Marple había decidido dar un paseo. Era una tarde clara, y ella había quedado en visitarla en Dr. Castle no por ninguna dolencia, sino para hablar de una rigidez, chiculaj, que, según ella, había empeorado desde la muerte del gato de su primo, el Dr. Castle. Siempre cortés, la condujo a la sala de consulta, donde le tomó el pulso y le preguntó, como siempre lo hacía, si estaba manteniendo la ingesta de agua. Bebo lo necesario, dijo la señorita Marple, con una sonrisa. Pero, sabe, siempre encuentro que el cuerpo reacciona con más fuerza cuando mente está bajo presión. Debes ver mucho de eso. Castle se ajustó las gafas. Yo no diría una excelente trato, ¿no? Ni siquiera de alguien como el señor Wilkinson. El médico parpadeó. Él no es paciente mío, dijo la señorita Marple, secándose suavemente la boca con un pañuelo. Perdón, supuse. Bueno, vive tan cerca, y con esa tos persistente que tiene Castle, se aclaró la garganta a la gente, tiende a evitar a los médicos hasta que es absolutamente necesario que los vean. Así es, coincidió la señorita. Y sin embargo, siempre pienso que dice mucho de una persona en quien confía en una crisis. Ella se puso de pie. Ha sido muy amable, doctor. Pero no le quitaré más tiempo. Al salir del consultorio, la señorita Marple se permitió fruncir levemente el ceño, porque el doctor Castle estaba nervioso no abiertamente,
pero la forma en que su mano se había quedado suspendida demasiado tiempo sobre el bolígrafo, la forma en que su sonrisa flaqueó al mencionar a Ben Wilkinson. Algo se estaba ocultando a Annie, y en su larga experiencia, los médicos no le guardaban nada a nadie. Lo hicieron por la familia, o por viejos amigos, o por deudas. Esa noche, la señorita Marple regresó a casa y encontró un pequeño sobre en la puerta. Dentro había una nota sin firmar. No vino aquí a confrontar a Ben, vino por lo que sabía de otra persona. Alguien que se suponía que debía protegerla. Alguien que ya le había fallado una vez. La señorita Marple lo leyó 2 veces. No había ninguna letra que coincidiera a él, menos que ella pudiera recordar Ann, pero el tono era amargo, agudo, Ann y hembra. Lo archivó en un cajón marcado pendiente, junto a viejos libros de racionamiento y recibos de almuerzos del club de jardinería. Al día siguiente, la señorita Marple hizo una visita a señora Harcourt, la casera de la casa de huéspedes Bayleaf. La señora Harcourt era una mujer cuidadosa, obsesionada con doblar la ropa blanca y convencida de que su reputación como anfitriona no había sufrido desde el incidente. Tiene toda la razón al preguntar, dijo cuando la señorita Marple le preguntó por su lista de invitados. Nunca llegó. ¿Sabe? La habitación estaba esperando, perfectamente arreglada, galletas intactas. ¿Habías hablado con ella antes de que reservara la habitación? Ay, no, querida. Había escrito una carta, bastante corta. Decía que venía de Londres, solo para pasar la noche. No dijo por qué, pero eso no es raro a la señorita. Marple sonrió. ¿Puedo ver la carta? La señora Harcourt parecía vacilante. ¿Se lo di a la policía? Claro que sí. ¿Y te sonaba la letra? La señora Harcourt consideró esto no especialmente elegante. Segura de sí misma, alguien acostumbrada a organizar eventos. ¿No es alguien en apuros? No, dijo rápidamente. Todo lo contrario, a la señorita Marple asintió. Ann coincidía con la nota que tenía en el cajón de regreso a casa. Colocó el mensaje sin firmar junto a las muestras conocidas de la escritura de Margaret Calthorpe y las estudió bajo su lámpara de lectura. En ellos lo hicieron o fósforo, lo que significaba que la nota no venía de Margaret. Había venido de otra persona, alguien que quería que la policía apartara de Ben Wilkinson y concéntrate en otra parte. La pregunta era, ¿por qué? Esa tarde se produjo un enfrentamiento silencioso que pocos en el pueblo notaron. A la señorita Marple regresaba del camino de la iglesia justo después del anochecer cuando se encontró cara a cara con Der Caso, de pie junto a la puerta de su jardín con una pipa apagada en la mano. Ann intercambiaron saludos corteses. Ann, pero antes de que la señorita Marple pudiera pasar, dijo, «Busca algo, señorita Marple, y preferiría que no lo encontrara». En ella hizo una pausa. No parecía enojado, solo cansado. «Me temo», dijo con dulzura, «que la verdad rara vez se busca. Suele llegar por sí sola». Ann Castle dio una pequeña y triste sonrisa. No estaba destinada a morir. Vino aquí en busca de ayuda, y le fallé a la señorita Marple. Se acercó más. Ann, ¿tú sabía a ella entonces? Él asintió una vez. Estuvimos comprometidos brevemente, antes de Benedict, antes de todo el asunto con los Welbery. La señorita Marple respiró profundamente, casi imperceptiblemente. ¿Y ella todavía confiaba en ti? Supongo que sí. Entonces, ¿por qué?, preguntó la señorita Marple en voz baja. ¿Murió sola? El doctor Castle no respondió. Ann regresó a su jardín y cerró la puerta detrás de él. Esa noche, la señorita Marple estaba sentada junto al fuego, con su tejido nuevamente intacto. Hasta ahora, el pueblo había contado la historia de una manera. Ann Margaret Calthorpe llegó para enfrentarse a Benedict Welbery. Pero ahora la señorita Marple vio otra posibilidad. A Margaret no había venido a acusar, sino a revelar, y alguien más, alguien de quien todavía no se sospechaba,
tenía todos los motivos para asegurarse de que nunca lo hiciera. El tiempo cambió a la mañana siguiente, el viento ondeaba en la plaza del pueblo, y las nubes se posaban sobre las chimeneas como una conciencia pesada. Hacía ese frío que parecía silenciar a la gente en medio de una conversación. El canto de los pájaros, normalmente animado en primavera, se oía atenuado. A la señorita Marple, que se había levantado temprano, fue la primera en notarlo. Ella siempre decía que el clima tenía una curiosa forma de reflejar el estado de ánimo del pueblo Guay esta mañana. Mary Mead estaba esperando en el primero en romper el incómodo silencio fue Castillo, de Agnes. Ella irrumpió en la oficina de correos poco después de las 11, con las mejillas sonrojadas y el cabello recogido a toda prisa, exigiendo enviar un telegrama señora Biddle, a quien rara vez le molestaba una buena escena, siempre que se desarrollara dentro de sus instalaciones. Se inclinó sobre el mostrador. Con un interés mal disimulado, Agnes garabateó en letras mayúsculas. Rígidas venga inmediatamente en Roger, desaparecido desde ayer por la noche. An urgente, estaba dirigido a Charles Castellan Leeds. La señora Biddle, que nunca desperdicia un momento, transmitió la noticia al resto del pueblo antes de que se secara la tinta del libro de despacho a la hora del té. Todo el pueblo lo sabía. El doctor Castle había desaparecido. La señorita Marple, quien hizo la observación más silenciosa y significativa se fue a pie, dijo, parada cerca de la puerta trasera de la propiedad del castillo Condalivantry, que había llegado en el momento en que le llegó la noticia. No hay huellas de neumáticos, continuó la señorita Marple. Solo pasos hacia el huerto. Ninguno regresa. Eso nos dice 2 cosas. Andali parpadeó. Solo. 1. No tenía intención de volver. 2. Nadie vino con ella. La señorita Marple se inclinó y examinó la hierba debajo de un cedro, en una boquilla de pipa rota. Todavía queda tabaco fresco, adherido a la cazoleta. Se detuvo aquí, murmuró, hizo una pausa, luego, la pipa no era propio de él. El doctor Castle era metódico. Dali miró a su amiga frunciendo el ceño con preocupación. ¿No crees que él se hizo daño? La señorita Marple meneó la cabeza suavemente. No creo que el doctor Castle huyó. O quizás... hizo correr. El inspector Cray llegó a última hora de la tarde, con una expresión entre irritada y preocupada. Supongo que ahora me dirás que esto prueba tu teoría, dijo, mirando a la señorita Marple al otro lado del sendero. Del jardín nunca he tenido una teoría, dijo con amabilidad. Solo observo lo que la gente quiere que pase desapercibido. ¿Cómo? Como el hecho de que Margaret Calthorpe contactó con el doctor Castle hace 3 meses, que confió lo suficiente en él como para venir hasta aquí, y que algo sucedió, algo muy reciente, que la convenció de que había llegado el momento de hablar. Cray resopló. Bueno, si habló, se llevó la respuesta a la tumba. La sonrisa de la señorita Marple no vaciló. Quizás no del todo. Metió la mano en su bolso y sacó el ... Otac había recibido anónimamente. El que se había guardado para sí misma lo entregó a Cray, quien lo leyó en silencio. Luego 2 veces. ¿Y recién ahora me lo estás mostrando? No, segura. Sabe, dijo la señorita Marple. Pero ahora sí, porque quienquiera que haya escrito esto, quienquiera que haya tenido miedo, sabía que la muerte de Margaret no era solo un desafortunado final para un viejo romance. Era una advertencia. Cray levantó la vista bruscamente. ¿Una advertencia? ¿Para quién? La señorita Marple sostuvo su mirada en alguien que le falló una vez y que puede volver a fallarle a alguien más. Esa tarde, la señorita Marple hizo una visita sin previo aviso a Van Wilkinson. Abrió la puerta con el rostro demacrado. El piano, en la trastienda, permanecía en silencio. Una taza de té, intacta,
Reposaba sobre una mesita auxiliar. ¿Has oído hablar del doctor Castle?, preguntó suavemente en asentí. Sí, Annie, sin embargo, pareces menos sorprendido que la mayoría. Ben dudó, luego dio un paso atrás para dejarla entrar. Era mi amigo, dijo. Hace años, allá en Londres, me presentó a Margaret. La señorita Marple se sentó tranquilamente en el borde de la silla. Ella estaba destinada a casarse contigo. Ella estaba destinada a casarse con él primero, dijo Ben, con una risa amarga escapándosele. Es lo que la gente olvida. La dejó, desapareció 2 años. Volvió cambiado. Ella nunca me contó qué pasó exactamente, solo que necesitaba protección, que había hecho algo irreversible. La señorita Marple se inclinó hacia adelante y ella lo protegió. Ben asintió. Sí, incluso cuando nos comprometimos. Incluso cuando ella lo terminó. Dijo que había cosas que no podía contarme, que le debía demasiado. Y ahora, Ben miró sus manos. Vino a decir la verdad. Eso creó algo que había ocultado durante años. Y ahora él se ha ido. La señorita Marple se puso de pie. La verdad, dijo en voz baja, es algo pesado para llevar durante demasiado tiempo. Esa noche, la señorita Marple dio un último paseo por el pueblo en el camino detrás de la clínica. Elwood, la puerta del fondo que conducía a la vía muerta del ferrocarril, allí, escondido bajo las zarzas, encontró lo que buscaba, un guante de mujer, gris pálido, forrado de cachemira en el izquierda y justo más allá, tendido sobre la hierba, había un billete de tren sellado en regreso de Kensington a Mary Mead, no usado. La señorita Marple regresó a casa e hizo una llamada telefónica. Creo, le dijo con calma al inspector Cray, que el médico desaparecido podría no ser el criminal. Pero alguien más en el pueblo se está esforzando mucho para que creamos que sí lo es. Hubo una pausa en la línea. Entonces, ¿quién es la criminal, señorita Marple? Ella sonrió para sí misma. Creo que nos lo van a demostrar muy pronto. Solo les falta un poco más. La mañana siguiente amaneció húmeda y sombría, con la niebla pegada a los setos, como el humo de un incendio extinguido en Mary Mead se movía en silencio. Las tiendas abrían más tarde de lo habitual. Los pasos eran más suaves, e incluso la campana de la iglesia sonaba con un repique inusualmente contenido, y aún así, a pesar de todo su silencio, algo se movía bajo la superficie. La señorita Marple se había vestido temprano. Su sombrero era modesto y azul, sus guantes suaves y pulcramente abotonados, y su mente, aunque pocos lo adivinarían, estaba aguda y completamente concentrada. Había tomado 2 decisiones mientras tomaba el té del desayuno. Uno, el asesino todavía estaba en el pueblo. 2, aún no sabían que ella los había visto. Comenzó su día con una visita a Van Wilkinson. Disculpe la intrusión. Señor Wilkinson, dijo amablemente mientras él abría la puerta, pero me preguntaba si podría hacerme un favor. Claro, dijo, lo que sea. Tengo un pequeño asunto con la iglesia. El vicario está de viaje y me han pedido que ayude a preparar el concierto de la semana que viene. Pensé que podrías echarle un vistazo al piano. No lo han afinado desde la fiesta de la cosecha. Ben sonrió y algo en sus hombros se relajó. La petición era tan común, tan ... ramal, claro, dijo. Te acompañaré, espléndido. Caminaban. La señorita Marple conversaba sobre el tiempo, los estampados de las dedaleras y la peculiar costumbre de las grajillas de robar las pinzas de la ropa. Pero justo cuando llegaron al sendero que pasaba junto a la clínica, se detuvo. Perdóname, dijo, dándose unas palmaditas en el abrigo. Me cayó el guante. ¿Te importaría volver a mirar? Creo que está ahí, junto al huerto. Ben asintió, complaciente. Ella lo vio irse. De espaldas a él encaminó lentamente, sin mirar atrás en la señorita Marple.
Se permitió un pequeño asentimiento. No era él quien buscaba trampas. En la iglesia encontró el viejo piano vertical esperando, ligeramente torcido sobre la tarima. Fingió que jugueteaba con arreglos florales, mientras Ben afinaba en silencio. Las notas ascendían suaves y melancólicas, aun cuando terminaron. La señorita Marple le agradeció con una amable sonrisa y dijo: «¿Sabes? A Margaret Calthorpe le encantaba la música. Recuerdo haber leído sobre ella. En el Tatler decían que se sabía el vals en re menor de memoria». Ben, congelado, miró a la señorita Marple. «Sí, lo hizo», dijo. «¿Me lo enseñó?» «¿Sabías que tenía un billete de ida y vuelta?», preguntó la señorita Marple con indiferencia. «¿Uno que nunca usó?» Ben dudó. ¿En ella iba a venir y marcharse en silencio? «No, creo que sí». «Sí, pero alguien se encargó de que no lo hiciera», dijo la señorita Marple, y se giró para acomodar un lirio que no necesitaba ser reacomodado. Ben no respondió. Ella no esperaba que lo hiciera. Luego visitó el casa de huéspedes Bailiff, preguntando cortésmente por la señora Harcourt y si había llegado el correo. No había llegado, pero la casera la invitó a pasar de todos modos, contenta de tener compañía y un motivo para servir pastel de Madeira. Rancio. La señorita Marple dejó que la conversación se desviara hacia el tema de los viajes. ¿Alguna vez pensó en irse del pueblo, señora Harcourt, tras la muerte de su esposo? ¡Cielos! No. ¿Por qué habría de venir? Aquí está todo lo que siempre he necesitado, y todos los que te conocen, añadió la señorita Marple. La mujer dio una sonrisa modesta. La señorita Marple tomó un bocado de pastel, lo masticó pensativamente y preguntó: «¿Y diría lo mismo del doctor Castle?» La señora Harcourt parpadeó. «¿Roger? Bueno, no, supongo que no. Siempre andaba con pies de plomo, ¿no? Aún recibía llamadas de Londres. Aún conservaba esa ropa de ciudad. Pero el permaneció. Él siempre permaneció». La señorita Marple dejó el tenedor y ahora se ha ido. «Amigi Taggi ya estaba de vuelta en casa». El fuego crepitaba en Su gata Minerva se acurrucaba a sus pies, en la mesa junto a ella, dispuesta con la precisión de una mente acostumbrada a catalogar lo invisible. Estaba sentada en el billete de tren de vuelta, sin utilizar un solo guante para la mano izquierda. La nota anónima, una página arrancada de El Tatler. Añosí una fotografía, enviada esa mañana por correo, de un primo de Leeds. La fotografía mostraba a Roger Castle, en sus años de estudiante, de pie junto a una Margaret Calthorpe más joven, pero lo que la señorita Marple notó fue a la mujer en el borde del marco. Castillo de Inesan sin sonreír, observando: «Aún no estoy casada con él, aún no es su esposa», un poco antes del atardecer. La señorita Marple escribió 2 notas breves de uno a Inspector Cray, pidiéndole que reuniera a las partes interesadas en el salón de la vicaría esa noche para una palabra tranquila. El segundo lo envió directamente a Castillo de Agnes, invitándola a tomar el té a las 6:30. Las 2 mujeres estaban sentadas en el salón de la señorita Marple. Agnes aceptó el té, pero no la galleta. «Me imagino que se trata de Roger», dijo. «En parte», dijo la señorita Marple, «aunque siempre he creído que la verdad tiene menos que ver con la persona desaparecida, y más con la persona que sabía que la extrañarían». Agnes bebió un sorbo de té. «¿Por qué vino Margaret aquí, Agnes?» «Vino a destruirnos», dijo Agnes en voz baja, pero sin dudarlo. Después de todos estos años, iba a desenmascararlo, y Annie no tenía nada que perder. Ella misma lo dijo. «Y así», dijo la señorita Marple con dulzura, «la conoció. Esa noche junto al huerto. No dijo nada. Esperó a que se diera la vuelta, y entonces se aseguró de que no dijera nada». Agnes miró hacia arriba, con los ojos
vidriosos, pero secos. No quise matarla. Solo quería que se asustara solo por un instante, para que recordara lo que se sentía perderlo. Todo en la señorita Marple no se inmutó. Ella ya lo había hecho. Más tarde, esa noche, el inspector Cray realizó el arresto formal. El castió. Agnes se rindió en silencio. Ella no preguntó por su marido. Ella solo preguntó si alguien cuidaría las rosas del jardín trasero cuando la niebla volvió a entrar y los trenes pasaron desapercibidos en la oscuridad. La señorita Marple volvió a concentrarse en su labor de tejer. Un patrón de cable sencillo, reconfortante, repetitivo. Ella miró hacia la calle tranquila y murmuró para sí misma: la gente siempre piensa que el asesinato proviene del odio, pero a veces proviene de algo mucho más simple, en el miedo al olvido. Y dicho esto, se dedicó a su trabajo, porque el misterio fue resuelto, pero el pueblo, como siempre, seguiría adelante. El salón de la vicaría, modestamente adornado con apliques de latón y un ligero aroma a lavanda, estaba inusualmente cálido esa noche. Se había encendido una chimenea para protegerse del frío persistente, y las sillas, dispuestas en un ordenado semicírculo alrededor de una pequeña mesa auxiliar, daban la clara impresión de una reunión más social que oficial. Sin embargo, las expresiones de los allí reunidos no eran para nada casuales. El inspector Cray estaba de pie junto a la chimenea, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Había accedido a regañadientes a la petición de la señorita Marple de reunir a las partes implicadas antes de hacer ninguna declaración final a la prensa. A Cray no le gustaban los dramatismos, pero sí le importaba la claridad. Y la señorita Marple, a pesar de sus recargados chales y sus fundas de tetera tejidas, tenía fama de ofrecer precisamente eso. Sentados en la sala estaban Ben Wilkinson, rostro pálido pero tranquilo; señora Harcourt, girando su anillo de bodas; distraídamente Dolly Bantry, silencioso, con los ojos pasando de un rostro a otro; reverendo Clemencia, con las manos cruzadas en su regazo; y por último, Dr. Roger Castle, que había regresado esa mañana después de 3 días desaparecido, desaliñado, demacrado, y con todo el aspecto del hombre que había huido de una verdad enterrada hacía demasiado tiempo. La señorita Marple estaba de pie cerca de la pequeña mesa, con las manos cuidadosamente dobladas sobre su bolso. Les agradezco a todos su presencia, comenzó con voz amable y un tono perfectamente sereno, y espero que me perdonen por el dramatismo de esta reunión. Creo que cuando un asunto es delicado, es mejor hablar claro antes de que los hechos se compliquen más. Ella miró alrededor de la habitación. Todos sabéis, por supuesto, que Margaret Calthorpe murió aquí en Mary Mead, tras llegar en el tren de las 6:10, desde Londres. Su muerte, aunque sin lesiones visibles, distó mucho de ser natural. Fue, de hecho, el resultado de un golpe psicológico cuidadosamente administrado, de esos que paran el corazón, no con violencia, sino con algo mucho más preciso. Cray emitió un sonido, mitad de acuerdo, mitad de escepticismo, pero permaneció en silencio. La señorita Marple continuó al principio. La sospecha recayó sobre el señor Wilkinson. Injustamente, debo añadir. Su pasado, aunque complejo, no lo relacionaba con las últimas horas de Margaret como nos habían hecho creer. Ben se puso rígido, pero no dijo nada. No, dijo la señorita Marple. La verdad, como suele ocurrir, se encontraba en los márgenes, en lo que pasamos por alto. Un solo guante extraviado, un billete de ida y vuelta sin usar, una nota sin firmar. Se volvió hacia el doctor Castle. Doctor Castle, usted conoció a Margaret antes de casarse. De hecho, fue su primer prometido en la habitación. Se movió casi imperceptiblemente en Roger Castle. Miró hacia abajo. Sí, dijo. Vino a verte, dijo la señorita Marple, pero no a amenazarte. No,
acusar, advertirte, parpadeó, confundido. Avisarme. La señorita Marple asintió. Había aprendido algo que creía que implicaba peligro no para ella misma, sino para alguien a quien una vez quiso. Tú, Ann, y, más concretamente, tu esposa Ann Roger. Levantó la mirada bruscamente. Ella nunca tuvo la intención de revelar nada. No, si eso te destruiría. Pero alguien más creyó que sí en la señorita Marple. Se giró lentamente a Castillo de Agnes. La sala cayó en un silencio atónito. Se enfrentó a Margaret en el huerto, dijo la señorita Marple. La encontró al amparo de la oscuridad. Margaret debió de expresar su intención, decir la verdad, aliviar por fin la carga que había soportado por el bien de ambos. Y Agnes, creyendo que esto arruinaría su vida, atacó o con los puños, pero con miedo, suficiente para conmocionar el corazón. Suficiente para matar, ella me dijo. Empezó Roger, pero luego se detuvo. Te dijo que nunca vio a Margaret. Terminó la señorita Marple, igual que te dijo que te apoyó todos estos años. Pero la verdad es que Agnes ha vivido con miedo de Margaret desde hace mucho más tiempo del que imaginas. Vio la foto, Ann la reconoció. Sabía que la mujer que una vez amaste podría regresar y llevárselo todo. Ann hubo una larga pausa. Entonces, Cray habló. Es así que es Ann una teoría. Ann, la señorita Marple se volvió hacia él. No es una teoría, inspector. Agnes me lo confesó en silencio en mi salón. No con malicia, sino con agotamiento, y creo que se lo dirá a usted. Y pides con la misma gentileza. Cray, para su crédito, no discutió Ann después de que los demás se marcharon. Algunos, en estado de shock, otros en silencio. Roger Castle se quedó atrás. El ami protegió, dijo finalmente en voz baja. Incluso al final, la señorita Marple asintió como suelen hacer las mujeres. Él la miró. ¿Qué habrías hecho si estuvieras en el lugar de Margaret? La señorita Marple permaneció en silencio durante un largo momento. Entonces, con un leve suspiro, dijo Ann, habría tomado el tren de regreso. Al día siguiente, Agnes Castle fue puesta bajo custodia discreta. No hubo juicio, al menos no como uno se imagina. La investigación forense determinó que la muerte fue homicidio involuntario, provocado por angustia emocional. Fue condenada a reclusión en un hospital privado. Lejos de Mary Mead, el doctor Castle renunció a su práctica. Ben Wilkinson hizo las maletas y regresó a Londres, donde le esperaba un nuevo puesto como profesor en el pueblo. Continuó adelante. La oficina de correos reabrió con las mismas cortinas de encaje. La señora Biddle volvió a gestionar sus paquetes con la misma eficiencia chismosa. El vicario dio un sermón sobre la verdad como arma de doble filo, y el jabalí azul empezó a ofrecer una nueva bebida llamada el último tren. A la señorita Marple, por su parte, terminó su bufanda de punto cable y comenzó una nueva novela de misterio. No hablaba a menudo de Margaret Calthorpe, pero un día, mientras estaba sentada con Dolly Bantry en el jardín, ella dijo: algunas mujeres nunca tienen la oportunidad de terminar su historia, pero eso no significa que no intentaran. La primavera, cuando por fin llegó a Mary Mead, no llegó con fanfarrias, sino con una silenciosa convicción. Los setos volvieron a reverdecer. Las campanillas de invierno se inclinaron tímidamente bajo los robles, y los aldeanos, sin darse cuenta del todo, empezaron a respirar con más tranquilidad. El asesinato había pasado. Como todo en un pueblo como este, en la historia, se hablaba de él con menos frecuencia, y solo en voz baja. El nombre, a Margaret Calthorpe, convirtió en un fantasma en la conversación, invocado solo por aquellos lo suficientemente mayores como para recordar su llegada, y lo suficientemente sabios como para no especular demasiado libremente
sobre lo que no se podía deshacer en la oficina de correos. La señora Biddle comenzó a saludar a los recién llegados con algo menos de recelo. El vicario reanudó sus sermones con mayor calidez, aunque sus manos se demoraron más de lo habitual sobre la pila bautismal. Y el jabalí azul, siempre emprendedor, renombró su cena especial de entresemana en asado de Margaret, aunque nadie lo dijo en voz alta sin mirar hacia la puerta tan solo. Unos pocos lo recuerdan realmente y solo uno realmente lo entendió. A la señorita Marple estaba sentada en su salón bajo el familiar tic-tac del reloj de pie, con su cesta de tejer a su lado y una taza de té calentándole las manos. Afuera, las primeras golondrinas revoloteaban sobre el muro del jardín, sus sombras deslizándose brevemente por el cristal de la ventana, como secretos a punto de ser revelados a Andali Bantry. Sentada frente a ella, tomó una galleta, supongo. «Que siempre supiste», dijo con ligereza, «que Agnes era la indicada». La señorita Marple sonrió débilmente. «No, Dali. No siempre, nunca se hace. Siempre hay tantas posibilidades, tantas caras que parecen culpables, pero no lo son. Pero cuando alguien se esfuerza demasiado por suavizar una tragedia, siempre sospecho». Andali parecía pensativa. «Pero ella nunca tuvo intención de matarla». «No», coincidió la señorita Marple. «Pero el miedo no siempre espera a la intención». Agnes se había pasado la vida construyendo algo: orden, reputación, amor, y cuando lo vio amenazado por una mujer que una vez lo compartió con su marido, arremetió, no con violencia, exactamente, sino con presión. Y Margaret, la pobre Margaret, ya cargando con el peso de demasiado silencio, simplemente se derrumbó. Andali se quedó en silencio un momento, sus dedos recorriendo el borde de su taza de té. Horrible, ¿verdad? Que la gente pueda llevar estas cosas dentro, y aún así sonreír con tanta dulzura a los ojos de la señorita. Marple se dirigieron hacia la ventana. «Sí», dijo en voz baja, «pero también es bastante humano, Anne». En las semanas siguientes, el pueblo fue avanzando poco a poco en el jardín de la vicaría. Una vez cubierto de vegetación, volvió a florecer bajo el cuidado de un nuevo jardinero. Ben Wilkinson envió una postal desde Londres, agradeciendo a la señorita Marple y anunciando su nuevo nombramiento en una pequeña escuela de música en Islington. La consulta fue cedida a un nuevo médico, un galés tranquilo, de rostro amable y aficionado a las dalias Anne. Y una mañana, sin fanfarrias, un paquete llegó a la puerta de la señorita Marple. Dentro había una caja con partituras en valses, envuelto en papel de seda, y sin firmar la señorita Marple lo colocó con cuidado en el estante, entre cuentos del coro del pueblo y jardinería. Para el borde orientado al sur, no necesitaba un nombre para saber quién lo había enviado en una suave tarde de jueves. La señorita Marple se dirigió al cementerio. La hierba estaba húmeda bajo los pies, el aire se olía a lilas y madreselva. Se detuvo ante una pequeña lápida sin nombre, colocada recientemente cerca del viejo tejo. No había flores, solo un billete de tren doblado y cuidadosamente presionado contra la tierra en devolver no usado. A la señorita Marple permaneció de pie durante un largo momento. Luego, suavemente, dijo: «Intentaste volver a casa. Espero que ahora hayas encontrado tu camino». Se dio la vuelta y volvió a caminar por el sendero, con pasos mesurados, la espalda recta y su sombra larga y esbelta en la luz que se desvanecía. A reflexión final: el asesinato en Mary Mead nunca llega en voz alta, también silenciosamente, en una mirada, en un silencio guardado demasiado tiempo, en un secreto guardado durante demasiados años. Pero también lo hace la justicia. Why, la justicia, según siempre creyó la señorita Marple, no necesita ser dramática en solo. Necesita estar completo.